Esta es la historia del robo más grande de la historia. No ocurrió en un banco, ni en una bóveda, tampoco en una joyería. Este es un robo que tiene miles y miles de millones de víctimas. Tal vez seas vos una de ellas, tal vez yo también, porque lo que fue robado no fue dinero, no fueron propiedades, no fueron objetos, fue algo mucho más valioso, algo que una vez perdido jamás puede recuperarse. Tiempo, fragmentos de vida, minutos, horas, años enteros. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría de nosotros no recuerda el momento exacto en que empezó a perderlo. Porque como todo gran robo, no ocurre con violencia, sino con una sutileza que solo podemos percatarnos del hecho una vez que fue consumado. Hoy todos conocemos el modus operandi. A veces ocurre con una sonrisa, con una notificación, con una pantalla que se ilumina y frecuentemente con un sonido familiar que nos invita a mirar. Un segundo, un instante, un momento más. Y cuando levantamos la vista, ya han pasado 20 minutos. A veces una hora o más. Y ni siquiera sabemos qué estuvimos buscando. Hace no tanto tiempo existía algo que nosotros llamamos los momentos vacíos. Esperar un colectivo, hacer una fila, sentarse en una plaza, mirar por la ventana de un tren, aburrirse. Y aunque parezca extraño, en esos momentos, en esos espacios, ocurrían cosas que eran muy importantes. Pensábamos, recordábamos, imaginábamos, nos encontrábamos con nosotros mismos. Pero poco a poco esos silencios desaparecieron y casi sin darnos cuenta comenzamos a llenar cada rincón de nuestra existencia con estímulos. Como si el silencio se hubiera vuelto algo insoportable, como si estar a solas con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, fuera algo que hubiera que evitar. Y así comenzó esta historia. No con una conspiración, no con una reunión secreta, sino con algo mucho más simple. La comprensión de que la atención humana era el recurso más valioso del planeta. Durante siglos, las personas compitieron por tierras, por oro, por petróleo, por mercados. Hoy la competencia es distinta, porque quien logra capturar tu atención tiene algo mucho más poderoso que el dinero. Tiene influencia sobre tu forma de mirar el mundo. Empresas enteras empezaron a estudiar una pregunta, una sola. ¿Cómo hacer para que una persona te dé un segundo más? No una hora más, no un día más, un segundo. Porque multiplicado por millones de personas, esos segundos valen fortunas. Y entonces aparecieron equipos de psicólogos, neurocientíficos, expertos en comportamiento humano, ingenieros, diseñadores, todos trabajando sobre el mismo objetivo: comprender qué cosas nos atraen, qué cosas nos indignan, qué cosas nos hacen volver. Y funcionó, porque el cerebro humano tiene debilidades. Todos las tenemos. Nos atrae la novedad, el conflicto, el miedo, la posibilidad de recibir aprobación. Y poco a poco
aprendieron a utilizar esas puertas. Y no creo que fueran malvados los que idearon esto, sino que en un mundo donde el dinero es Dios, cuando se descubre algo rentable, simplemente esto tiende a expandirse hasta ocupar cada espacio disponible. Hay una razón por la cual muchas veces las noticias más alarmantes, los contenidos más agresivos nos llegan primero. La indignación parece haberse convertido en el idioma universal de Internet. Y esto es porque las emociones intensas, capturan nuestra atención. Y la atención genera ganancias. La calma, la reflexión profunda, rara vez se transforma en algo viral o en millones de clics. La complejidad exige tiempo, pero la indignación se genera en segundos. Entonces comenzamos a vivir rodeados de estímulos diseñados para provocar reacciones: miedo, bronca, ansiedad, euforia, escándalo. Una emoción detrás de otra, sin pausa, sin descanso, hasta que algo empezó a cambiar. Nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra capacidad para escuchar, nuestra capacidad de permanecer. Porque cuando todo compite por nuestra atención, la atención termina fragmentándose, y una mente fragmentada, sin tiempo para pensar, para recordar, para imaginar, es decir, sin tiempo para estar con nosotros mismos, tiende a tener dificultades para comprender. Comprender requiere tiempo, y el tiempo ya no es nuestro. Al principio parecía una comodidad, tener la información del mundo en el bolsillo, todo al alcance de un dedo, todo inmediato, disponible. Pero lentamente comenzaron a aparecer las grietas. Nos cuesta terminar un libro, sostener una conversación larga, nos cuesta escuchar una idea con la que no estamos de acuerdo, nos cuesta esperar, nos cuesta aburrirnos, nos cuesta estar presentes. Y quizás lo más doloroso sea esto: cada vez estamos más conectados, pero menos acompañados. Porque la conexión no siempre es encuentro. Podemos intercambiar cientos de mensajes y sentirnos profundamente solos. Podemos tener miles de seguidores y no sentirnos comprendidos. Podemos estar permanentemente comunicados y haber olvidado cómo conversar. Y mientras todo eso ocurre, algo más profundo empieza a erosionarse: nuestra relación con la realidad. Porque una realidad observada en fragmentos termina pareciéndose más a un rompecabezas que a una imagen completa, y entonces aparecen los extremos, las simplificaciones, las certezas absolutas, las respuestas fáciles para problemas complejos. Porque cuando ya no tenemos tiempo para comprender, comenzamos a reaccionar. Y reaccionar es mucho más sencillo que pensar. Tal vez esta no sea una historia sobre tecnología o sobre redes sociales. Tal vez simplemente sea una historia sobre nosotros, sobre lo que estamos dispuestos a entregar sin darnos cuenta, sobre aquello que parece insignificante hasta que empieza a faltar. Porque la atención no es solamente atención, es vida. Aquello a lo que prestamos atención termina convirtiéndose en nuestra experiencia del mundo. Es nuestra atención la que construye nuestros recuerdos, nuestros vínculos, nuestros aprendizajes, nuestra identidad.
Nuestra vida es en gran medida aquello a lo que decidimos prestarle atención. Y entonces aparece la paradoja más dolorosa de todas. Nunca tuvimos tanto acceso al conocimiento, nunca estuvimos tan conectados, nunca tuvimos tantas herramientas para comunicarnos. Y sin embargo, nunca nos costó tanto profundizar, nunca nos sentimos tan solos y nunca nos costó tanto escucharnos. Queríamos estar más informados, más conectados, aprovechar mejor nuestro tiempo y terminamos más confundidos, más aislados y entregando nuestro tiempo en pequeñas cuotas invisibles, segundo a segundo, día tras día, año tras año, porque el robo más grande de la historia ocurre lentamente, mientras miramos una pantalla, mientras creemos que todavía tenemos todo el tiempo del mundo. Y quizás la pregunta más importante no sea quién compite por nuestra atención. Quizás la verdadera pregunta sea otra. Cuando termine este día, esta semana, cuando termine nuestra vida, ¿podremos decir que nuestra atención estuvo puesta en aquello que realmente importaba? ¿O descubriremos demasiado tarde que entregamos lo más valioso que teníamos a cambio de casi nada? Bueno, espero que te haya gustado la historia. Si te gustan las historias que escribo y cuento, me encantaría que te suscribas. Si te suscribís, para mí es como una certeza de saber de que en algún punto nos conectamos, que es en definitiva el objetivo que busco, de que todos de alguna manera podamos conectar con nuestra esencia humana e intentar que en estos tiempos de tanto individualismo volvamos a la fuente, volvamos a mirarnos, volvamos a reconocernos y a entender que más allá de cómo pienses vos o cómo piense yo, atrás de ese pensamiento y de esa manera de ver el mundo hay otra persona. Así que bueno, gracias.